Pues ahí están los datos duros, las cifras escalofriantes. Vamos de máximo histórico en máximo histórico. Yo le agradezco mucho a la doctora María Elena Morera, la presidenta de Causa en Común, que esté con nosotros hoy. María Elena, gracias por estar acá. Muy buenas noches. Manuel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Qué datos, ¿no? Qué preocupante esta situación. ¿Será que este 2019 pinta para ser el año más violento en la historia de México? Pues mira, así pinta. Ojalá no sea así. Ojalá el gobierno federal y los gobiernos locales rectifiquen y realmente tengamos una estrategia en donde podamos por lo menos tener la esperanza que a mediano plazo podamos bajar las cifras de violencia. Hemos visto que 2018 era el año más violento. Así es, pero ahora 2017 fue el año más violento. Pero ahora este inicio de 2019 es el trimestre más violento si lo comparas con los trimestres de los años anteriores, lo cual es gravísimo, porque mira, cuando ves las cifras en número, ¿no? Y dices 8,493 muertos, no te imaginas el dolor de cada una de esas familias, ¿no? Porque estamos hablando de seres humanos, estábamos hablando de familias que quedan destrozadas por esta situación de violencia, de comunidades enteras destrozadas, y no estamos viendo ni en los gobiernos locales ni a nivel del gobierno federal una estrategia diferente, porque mira, aquí no es de partidos políticos. ¿Tú ves la misma estrategia de la que se ha implementado hace 6 años, hace 12 años? Pues mira, yo creo que es peor, no vemos estrategia, ¿no? Está el gobierno federal esperanzado que con la Guardia Nacional va a solucionar todo. Nosotros desgraciadamente creemos que no, creemos que la Guardia, primero nosotros no creemos que debería de ser militar, pero independientemente de eso, eso puede ser un pedazo de la estrategia. Pero ¿qué pasa con las fiscalías? Si no tenemos policías de investigación de verdad, ministerios públicos que hagan bien su chamba para que todos estos crímenes no se queden en la impunidad, pues en México va a seguir siendo muy barato matar. ¿Ves a alguien preocupado por hacer esto? Porque de pronto es muy cómodo para los alcaldes o para los gobernadores pedir ayuda a la federación y que la federación se ocupe y que me manden a la Marina y que me manden al Ejército, ahora que me manden a la Guardia Nacional. ¿Los ves con la voluntad, por lo menos, de ir profesionalizando sus cuerpos de seguridad? Yo lo que creo es que tenemos que apostar la sociedad civil porque los gobernadores hagan su chamba y exigirles que es responsabilidad de ellos la seguridad. Me parece que ha sido un error desde el presidente Calderón y luego el presidente Peña y ahora el presidente López Obrador, que se endosen ellos mismos la violencia que sucede en todo el país, cuando el 90% de los delitos son del fuero común, ¿no? Sin embargo, ahora también tenemos otro problema, les bajaron el dinero a los estados y a los municipios. O sea, tendrán menos recursos, además, están teniendo menos recursos para combatir. Van a tener menos recursos. Si tú sumas todo lo que le quitaron entre la Policía Federal, la Fiscalía General de la República, al Fortasec, que es el fondo para los estados, al Subsemún, que es el fondo para los municipios, pues les quitaron 29,000 millones de pesos. ¿No? Entonces, si tú le aumentas lo que le quitan a los estados y a los municipios y además no vemos una exigencia real hacia ellos, pues muy difícilmente esto se va a revertir. Sí, porque hay quienes dirían... es una responsabilidad de todos. Ahora, hay quienes dirían, bueno, es que se matan entre ellos, ¿no? Es una disputa entre los carteles de la droga, pero luego observamos escenas terribles, trágicas, como la del fin de semana, el viernes pasado por la noche, Minatitlán, 13 personas muertas, un bebé muerto. Es decir, esto está afectándonos a todos. Que mira, te explicas una parte por el tema de drogas, ¿no? Y me parece que esa es una parte muy importante que México debe de atender y atenderla de manera diferente, ¿no? Tenemos que pensar en las drogas como un problema de salud pública y no seguirlo dejando como un problema de seguridad. Tendríamos que legalizarlas. Tenemos que legalizar algunas de ellas. Luego, tenemos que pensar también en los estados y los municipios que fortalezcan a sus policías. Nosotros creemos que si no somos capaces de cuidar a nuestra policía, no vamos a tener quien nos cuide y los índices se van a seguir yendo altísimo. Y luego atender esta mecánica de violencia que se ha generado en las comunidades, porque lo que tú dices de Minatitlán, o sea, dicen que quizás fue porque querían secuestrar a una persona, que iban en contra de alguien por un problema de droga. ¿Eso es suficiente para entrar a una fiesta y matar de esa manera? Indiscriminadamente. Yo creo que no. Yo creo que tenemos ya un problema social que también se tiene que atender y no es con dádivas. Tenemos que hacer estrategias específicas de prevención del delito porque la gente no se mata por lo mismo en un municipio y en otro, aunque la gente piense a veces que sí es que se matan y es
es culpa de ellos, no es verdad, ¿no? Tenemos que ver en cada lugar específico cuáles son las razones, qué se puede hacer en prevención, qué se tiene que hacer con las policías locales, cómo fortalecerlas, cómo pagarles mejor, cómo tienen mejores horarios. Decía en la ONU que iban a hacer una propuesta que tuvieran horarios laborales dignos. Pues sí. Bueno, se avientan unos turnos. Tenemos policías que trabajan 24 por 24 y nunca son 24, pues generalmente son 30 horas. Entonces así no por vamos unos sueldos además muy miserables, lo han registrado ustedes también, en donde ellos mismos tienen que comprar sus armas, en donde ellos mismos tienen que equiparse. ¿No? Entonces yo creo que sí tenemos que hacer muchas cosas y desgraciadamente no estamos viendo a este gobierno federal que esté impulsando estrategias locales o que incluso dentro del gobierno federal nos digan qué va a pasar con la fiscalía a la que no le dieron recursos para transición entre procuraduría y fiscalía. ¿No? Entonces me parece que hay muchos pendientes y otro pendiente del que yo no he escuchado a nadie del gobierno federal hablar es sobre el tema de penitenciario. Sin duda, sin duda. ¿No? Hay que apostar también a lo que pasa, a lo que sucede dentro de las cárceles, la reinserción social, pero apuntas a algo bien importante que es cada estado, cada región o cada zona dentro de los estados tiene una dinámica particular, ¿no? Observábamos los datos del propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y observamos cómo en Guanajuato se disparó la violencia. Desde hace unos años ha ido incrementándose y esto es constante. El Estado de México, Veracruz, no se está apostando, digamos, a esa recomposición del tejido, pero tampoco parece haber este trabajo coordinado con los gobiernos estatales, con las policías y los gobiernos municipales. Es momento de repensar la dinámica en la cual se organizan las policías. Sí, yo creo que es momento de repensar cómo preparamos bien a nuestra policía, porque desde la reforma del 2008 se ha apostado por preparar a los policías y sin embargo no se ha logrado terminar de hacerlo ni terminar de hacerlo bien. Entonces, ¿cómo sí se puede? Nosotros creemos, desde Causa en Común, y hay organizaciones que creen lo mismo que nosotros, que tiene que haber un cuerpo nacional que sea el que te entregue a los policías ya reclutados, con controles de confianza y preparados, y se los dé a los estados. Inclusive se podría pensar hasta en una nómina nacional, ¿no? O sea, sí tenemos que pensar cómo hacer que los gobernadores cumplan con su primera función, pues, que es la de darle seguridad a la gente que vive en su estado. Porque lo que más se ha ocurrido hasta ahora es que los gobernadores tengan que pagar por la seguridad, es decir, vas a querer la Guardia Nacional, pues te cuesta tanto, vas a tener que pagar. Al rato vamos a tener guardias privadas, ¿no? Porque es un tema del que tampoco no estamos hablando, sin embargo hay policías que son, pues digamos, semiprivadas, como puede ser CUSAEM en el Estado de México, que está en todo el país, que está armado y que no vemos que exista ningún control sobre ellos. Y luego tenemos una gama enorme de policías privados, ¿no? Entonces, después los estados van a pagar a esas policías privadas porque después de la Guardia, ¿qué? ¿No? Ya están desapareciendo Policía Federal, que era la policía mejor formada que teníamos, con todos sus problemas. Sí. ¿No? Pero entonces ahora hacen una nueva apuesta, van a meter miles de militares, de marinos a trabajos de seguridad pública con el riesgo que esto conlleva. Y además, según la ley, los estados y los municipios que la pidan la tienen que pagar. Entonces van a pagar a la Guardia y ya no van a formar policías. Pues ¿no? Sí. O sea, hay muchas cosas. ¿Qué incentivo van a tener? ¿No? Si a final de cuentas van a pedir más recursos y esos recursos se van a ir en contratar una policía que les va a enviar la Federación. Ahora, y que después se la lleva, ¿no? Y además se la va a llevar. Ahora, está por aprobarse, o tendría que aprobarse pronto, me imagino, las leyes secundarias, las leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, porque sin esas leyes la Guardia pues está en letra muerta, no puede estar Así es, todavía no está vigente porque no hay leyes secundarias. Son 4 leyes las que ya llevó el licenciado Durazo y el licenciado Julio Scherer al legislativo. Sin embargo, no la llevaron como una iniciativa presidencial que tendría que estar firmada por el presidente. Simplemente la entregaron, pero ahora algún senador tiene que presentarla en el Pleno. O sea, no ha sido presentada. No, todavía no ha sido presentada. Es una propuesta que alguien mandó y quedará pues a voluntad de la discreción de los tiempos hasta del ver Senado. dónde, que no es, supuestamente no es a discreción, en 60 días ya tienen que estar, ¿no? Pero
pues no van a poder estar si no las presenta alguien, pues no, si no se discute. Se va a tener que ir a un extraordinario. Claro, además se tienen que discutir. Nosotros esperamos que tengamos audiencias públicas para discutir estas leyes, porque sí vamos a depender muchísimo de lo que diga ahí, ¿no? Bien dicen que la letra chiquita de los contratos hay que leerlas. Y el diablo está en los detalles. Entonces sí hay que ver cómo va a quedar esto y realmente, pues después darle seguimiento a la Guardia Nacional, ¿no? Y sobre todo exigirle al gobierno federal y a los gobiernos de los estados que hagan su parte, que preparen policías, porque si la impunidad no baja en este país, no vamos a tener seguridad. Pues, mientras siga siendo tan barato matar, ¿no? Que no hay ninguna consecuencia, ¿por qué la gente va a dejar de matar? Sí, porque no solamente son las balas del crimen, también son las balas de la impunidad o de la indolencia de las propias autoridades. Claro, por supuesto, de las autoridades, y que tiene que haber colusión de autoridades para que hayamos llegado a este punto. O sea, me parece que hay muchas cosas que este gobierno ya debería de estar pero se puede, Marielena, se puede, digo, para no irnos tan tristes y tan deprimidos, sí, se puede. Por supuesto que se puede, porque mira, se ha demostrado, por ejemplo, en el de 2011 a 2014 que se lograron bajar las cifras de homicidio. Fue, por ejemplo, en Ciudad Juárez, ¿no? Y en la zona de La Laguna en Torreón. Porque ahí sí se pudo bajar cuando los índices eran altísimos. ¿Qué hicieron en esos casos? Pues mira, fueron dos casos completamente diferentes. El de Ciudad Juárez fue un conjunto de temas donde estaban metidas las autoridades locales, tanto el gobernador, el presidente municipal, los empresarios, la sociedad civil organizada. Y el gobierno federal, por supuesto, y además el gobierno federal le metió muchísimo dinero y le metió mucho dinero a programas de prevención también. Y ahí se logró bajar en un número muy importante, que eso es lo que hizo, es una de las razones por las que en estos años baja los índices. Había una subsecretaría de prevención, ¿te acuerdas? Y tenía dinero la subsecretaría de prevención. Luego, en la zona de La Laguna fue una estrategia diferente, que fueron los empresarios quienes llevaban la estrategia y quien pagaban por ellos, por la estrategia. Esta estrategia la iba a llevar el gobierno federal a través de la Policía Federal. Sin embargo, yo no sé por qué no la terminó de agarrar y se la dieron a los militares. Entonces fue una estrategia básicamente militar. Y luego hubo también otras zonas donde estuvo bajando el delito, ¿no? En la Ciudad de México, pues más controlado que en otros lugares. Ahora tampoco no podemos decir eso, también está la alza. Pero hubo estrategias diferentes, entonces yo creo que sí se puede si preparamos bien a nuestras policías. Tenemos el ejemplo también de Nuevo León, ya como un estado, ¿no? Donde el gobernador estuvo a punto de que lo corrieran. Bueno, ¿te acuerdas los narcobloqueos? Era aquello un desastre. Era un desastre y sin embargo logró revertirlo. ¿Cómo? Con conjunción entre sociedad civil, empresarios, gobierno local y gobierno federal, y también bajaron muchísimo las cifras. Entonces, sí se puede hacer bien, pero necesitamos una decisión política que en este momento no estamos viendo. Y necesitamos caminar todos juntos. En una misma ruta. Así es. No hay fórmulas mágicas, pero sí hay, digamos, condiciones que nos pueden aproximar al éxito. Así para es, no seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Exactamente, ¿no? Si seguimos pensando en una confrontación como la que ahorita estamos viendo en los medios, en las redes. En las redes, ¿no? Una confrontación terrible, una violencia terrible, ¿no? Que simplemente refleja lo que están viviendo muchas comunidades. Pero si no se pone un alto a esto desde los líderes de este país, pues difícilmente vamos a avanzar. Porque, como tú dices, no hay fórmulas mágicas, pero divididos no vamos a llegar a ningún sitio. A ninguna. Marielena, te agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Es Marielena Morera, la presidenta de Causa en Común. Ya